antiguos chinos inventaron objetos que cambiaron el mundo para siempre. Máquinas construidas con un nivel de sofisticación sin par durante milenios. Muchos de sus inventos redefinieron la ingeniería, pero quizás su legado más duradero reside en un área de innovación tecnológica. En el campo de batalla. Con más de 6.000 años de antigüedad, China es una de las civilizaciones más antiguas del planeta y hoy presume de tener el mayor ejército del mundo. 60 siglos de herencia militar han dejado un increíble legado de armas tecnológicamente avanzadas. Ahora, nuevos descubrimientos nos hacen darnos cuenta de que mucho de lo que pensábamos haber inventado en los últimos siglos ya existía hace miles de años. Sus ejércitos usaron pistolas, minas terrestres y catapultas de ataque en masa para destruir pueblos enteros. Lanzallamas letales que escupían fuego sobre el enemigo. Cañones de alta velocidad y bombas incendiarias que acabaron con batallones enteros. E incluso misiles autopropulsados. Máquinas de guerra reconocibles al instante por las tropas de los ejércitos modernos. La mayoría del armamento usado en la guerra moderna tiene sus raíces en China. Los innovadores militares chinos fueron miles de años por delante de su tiempo. Los chinos, a lo largo de la historia, han estado a la vanguardia de la tecnología militar. Su uso de la pólvora y los cohetes militares es sorprendentemente similar al utilizado hoy en día. Para bien o para mal, es una de sus mayores contribuciones a la historia del mundo. No hay duda de que los chinos han sido los mayores innovadores militares del mundo y de que su tecnología ha estado siempre en vanguardia. En el año 400 a.C., China no era un país unificado. Existían varios estados en la zona y todos intentaban hacerse con el poder. El estado que se hiciera con el control de sus vecinos ganaría el premio por antonomasia, la dominación de China. Y para vencer a sus vecinos, los ingenieros militares aceleraron el desarrollo de las máquinas de matar. En la Edad de Bronce, alrededor del 800 a.C., el arte de la guerra en China se basaba en el combate cuerpo a cuerpo con la espada. Los herreros chinos hacían grandes progresos trabajando el metal. El resultado fue toda una serie de hachas, cuchillos y espadas, las hojas más letales que el mundo hubiera visto nunca. Se requería de una destreza extraordinaria para hacer una espada china. Forjaban el hierro con carbono para producir hojas muy resistentes insertadas en empuñaduras de exquisita delicadeza. Usaron un ingenioso método para enfriar la hoja en la forja. La mitad se cubría de una sustancia resistente al calor que permitía que el filo se enfriara más rápidamente que la parte media. El resultado era un arma potente y afilada. Su destreza con el metal creció al mismo ritmo que la longitud de las hojas que producían. En el reino de Qin, las espadas se hicieron más grandes, de unos 90 centímetros, con la consiguiente ventaja en combate. Las espadas más grandes de Europa en la misma época medían solo 70 centímetros. Para hacer espadas más grandes, se necesitaba una tecnología avanzada que aseguraba su flexibilidad y resistencia. Los herreros dominaban las propiedades químicas del metal, en particular del chapado en cromo, un complejo proceso químico. El resultado fue un increíble nivel de dureza y durabilidad. La espada aún brilla y no se ha oxidado en 2200 años. Esto es resultado del chapado en cromo. ¿Cómo pudieron los herreros chinos cromar las hojas de 8 caras? Sin electricidad, el cromado se tuvo que hacer con un método químico. Quizás se bañaron en alguna sustancia rica en cromo, se enterraron con cromo y se calentaron. La respuesta sigue siendo un misterio. Pero incluso después de 2000 años, las espadas tienen la precisión de corte de una navaja moderna. A quemarropa, un espadachín entrenado podía hincar la punta de su espada en el enemigo con una fuerza de 1500 kilos. Suficiente para traspasar carne y huesos.
Cada espada tenía 8 caras y cada arista de cada cara está delicadamente trabajada. Lo más importante es que está realmente afilada, tanto como una navaja. En la fábrica de espadas de Tanxi, en Qiping, los artesanos modernos siguen creando estas delicadas armas de la misma manera que hace 2 milenios. El hierro es forjado en superficies calentadas a más de 600 grados, usando solo aire y carbón vegetal. La espada se golpea después con un pesado martillo. Eso aplana la espada, convirtiéndola en una hoja muy fina y endurece el metal. Este proceso, conocido como templado, es repetido una y otra vez en cada fase, consiguiendo que la espada se haga más dura, fina y letal. Se presta atención al más mínimo detalle en las delicadas empuñaduras y el resultado es una exquisita creación, en parte obra de arte, en parte arma mortal. Pero, ¿se empuñaron hojas aún más largas en la antigua China? El doctor Tom Richardson es conservador de las armas reales de Leeds, en Inglaterra. La armería presume de ser una de las mayores colecciones de armas militares del planeta. Aquí se encuentra una de las armas más exclusivas del mundo antiguo, un hacha daga. Era conocida como ge. Este arma puntiaguda, delicadamente concebida, estaba insertada originalmente en un bastón de 3 metros. Hace 2500 años debió infligir mucho daño. Hoy solo se conserva la hoja de bronce. La uña de la parte trasera de la hoja pasa a través del mango, y estas hendiduras en la parte de atrás de la cuchilla debían sujetarla a la empuñadura. La precisión del diseño del arma aseguraba el perfecto uso de la hoja en el combate cuerpo a cuerpo. Cada golpe podía desatar una fuerza de 3000 kilos. Ser el objetivo de un ataque así debía resultar angustioso. Se colocaban sobre largas empuñaduras. Podemos imaginar el impacto brutal de una de estas cuchillas en el extremo de un largo palo. En el año 1000 después de Cristo, China tenía más de 1000 años y había consolidado su potencia militar. Sus ingenieros y herreros eran ya expertos en crear armas letales. Pero fueron los químicos y alquimistas los que tropezarían con una mezcla que reescribiría los libros de historia y redefiniría el arte de la guerra como nunca hasta entonces. El arte de la guerra no sería reconocible hoy si no hubiera sido por un milenario invento chino. Escuchamos por primera vez hablar de pólvora en la antigua China en tratados filosóficos taoístas. Eran científicos buscando elixires de inmortalidad, y lo que encontraron fue justo lo contrario. El arte de la guerra cambiaría para siempre. Con la introducción de la pólvora se usaba por primera vez un tipo de energía que no era la fuerza bruta. Hasta ese momento todo se hacía con fuerza humana o animal. La pólvora aprovechaba la energía química que se podía liberar en un breve espacio de tiempo, dando un enorme poder a los militares. Y ocurrió por primera vez en China. Pero ¿cómo se hizo esta sustancia que cambiaría el mundo? Resulta ser una receta muy sencilla. John Naylor, ex experto en armas militares. La base de la pólvora o de cualquier explosivo es el combustible. En este caso se trata de carbón vegetal. Hay que molerlo. Normalmente funciona mejor con una mezcla de polvo de carbón vegetal. El carbón en polvo se mezcla con otros 2 productos químicos en unas proporciones exactas. Mezcladas y molidas, al final se obtiene un polvo negro. El cuenco y la cuchara que usa John están hechos de plata pura. John no se arriesga a usar acero o cualquier otro metal que pudiera provocar una chispa al golpearlo. La razón es obvia. Los 3, combinados y mezclados, convirtieron productos químicos inocuos en la fuerza de empuje de la guerra durante casi 1000 años. Habiéndose tropezado con el ingrediente por antonomasia de las armas de guerra, China se dio cuenta de su potencial y lanzó una producción a gran escala.
La primera prueba de la producción industrial de pólvora en China data del año 1040 después de Cristo. Su primer uso no fue como explosivo, sino como un componente capaz de producir fuego. La pólvora tiene diferentes propiedades dependiendo de la proporción exacta de sus ingredientes. Las primeras variedades de pólvora no explotaban, simplemente ardían a diferentes velocidades. La aplicación más útil en esa época fue como elemento incendiario lanzado desde una catapulta en el interior de una cubierta de papel que ardería con el impacto o como cerilla, que continuaría quemándose lentamente durante varias horas y que podría mantenerse encendida ante un flujo de aceite inflamable. Con la mezcla adecuada de pólvora, los ingenieros militares desarrollaron una mecha que daría lugar a la aparición de un arma nueva y aterradora: el lanzallamas. Cuando los alemanes usaron por primera vez el lanzallamas en la Primera Guerra Mundial, fue toda una sorpresa para los aliados. Fue el ejemplo de cómo se desarrollaría la guerra moderna. Debió ser una sorpresa para todos darse cuenta de que los lanzallamas llevaban usándose casi 1000 años en China. Lanzar o proyectar fuego no era una táctica nueva. El llamado fuego griego llevaba en uso varios cientos de años, pero el avance chino consistió en producir un flujo continuo de líquido inflamable. Este antiguo lanzallamas fue uno de los primeros en utilizar combustible líquido. Este lanzallamas es de la dinastía Song. Debía usar gasolina, que ya se usaba en China desde tiempo atrás. Las propiedades líquidas de la gasolina implicaban que se pudiera pulverizar con una boquilla. Se inflamaba en la boquilla gracias a un trozo de mecha corta impregnada de pólvora. No fue solo el primer lanzallamas de acción continua, también significó el primer uso de la pólvora en la tecnología militar. Estamos a punto de probar una réplica de esta arma antigua en un lugar remoto de la Inglaterra rural. Richard Gindle es experto en tecnología antigua y está intrigado por el diseño de la mecha de pólvora. Los detalles de la ignición del lanzallamas que encontramos en textos originales nos dicen que se trataba de una combustión lenta que producía muchas chispas, pero que se quemaba relativamente despacio. No habría servido de mucho tener una mecha que se quemara rápidamente, porque se habría consumido y no habría suficiente ignición para mantener un flujo continuo. Pero ¿qué agente inflamable habrían usado los comandos chinos antiguos en sus armas? Creemos que usaron algo parecido a la gasolina o el queroseno. En este dispositivo yo voy a usar una mezcla de los dos. Con la química de la mecha comprendida, Richard investigó en textos antiguos buscando pistas sobre cómo podría haber sido su funcionamiento. Esta es nuestra reconstrucción del lanzallamas chino. Aquí tenemos básicamente un cilindro de latón. La calidad del latón estaba especificada en los documentos originales. Esto forma el cilindro de una bomba. En el interior hay un pistón de este tamaño. Podría haber sido de bronce o de madera. Iría atado con un cable tenso bien encajado en el cilindro para conseguir suficiente presión. Esto se mueve hacia atrás y hacia adelante porque el tirador también lo hace. Empujándolo hacia adelante, el líquido inflamable recorre la boquilla situada en la parte delantera y en el movimiento hacia atrás, el líquido, que está aquí, pasa por este conducto interno hasta llegar a una boquilla secundaria en la parte delantera. Se consiguen así dos chorros, uno en el impulso hacia adelante y otro contrario. En la parte de atrás del lanzallamas hay una extensión del diámetro del cilindro formando lo que llamamos una glándula. Iría rellena de cuerda o cartón con el fin de evitar la pérdida de fluido en el movimiento hacia atrás y proteger al portador del arma. El depósito está en el fondo. En el aparato original todo este tanque habría sido un gran depósito que podría haber albergado hasta 25 litros. Hay una pequeña válvula flexible de latón con una bisagra pivotante. Eso permite que el combustible llegue hasta el cilindro a través de este tubo y lo pueda mover hacia el tanque en el segundo movimiento, pasando a la segunda cámara de ignición de la boquilla en la parte delantera. El sistema de ignición tiene un planteamiento ligeramente diferente, porque los textos no son claros sobre su funcionamiento. La mecha tiene que encajar en este pequeño receptáculo interior.
Ahora está listo para funcionar. Colocamos en la parte delantera la cámara de ignición. Ahora solo nos queda encender la mecha y estamos listos para disparar. Richard coloca una bala de heno a 18 metros del lanzallamas. Esto nos permitirá comprobar la precisión del arma. El lanzallamas lanza gasolina ardiendo a más de 18 metros y quema de forma instantánea el objetivo. Un arma de guerra devastadora. Desde donde yo estaba ha sido asombroso. Increíble. Ver ese chorro de fuego acercándose a ti debía ser impactante. ¿Cuál sería la mejor posición táctica para colocar un lanzallamas? Se usaban de muchas maneras, a bordo de barcos y en terraplenes, defensas o fortificaciones, y actuaban casi como punta de lanza para las tropas de primera línea. Gracias a la experiencia del siglo XX, sabemos que el lanzallamas fue una de las armas más aterradoras a las que alguien se podía enfrentar. Ponerse delante de uno habría significado correr demasiados riesgos, pero eran armas de corto alcance y su valor habría sido más psicológico. Si un lanzallamas de ese tipo hubiera protegido las murallas de una ciudad, solo los más valientes se habrían atrevido a traspasarlas. Pero muchos objetivos militares están a más de 18 metros. Hay pruebas de que los chinos diseñaron y construyeron armas que lanzaban proyectiles devastadores a más de 1,5 kilómetros. Antes de la invención de la pólvora en China en el año 1000 después de Cristo, los chinos ya lanzaban proyectiles en batalla con la ballesta. Pero hay pruebas de que los ingenieros militares chinos llevaron la tecnología de la ballesta a sus últimos límites. En los archivos chinos hay una extraña copia de un texto antiguo, Las técnicas fundamentales del arte militar, escrito en el siglo XI. Es un magnífico documento sobre la antigua guerra china. Entre sus páginas encontramos fascinantes imágenes de máquinas complejas y sobrecogedoras. Entre ellas, la ballesta de triple disparo, un arma de asedio increíblemente potente. La ballesta de triple disparo era un arma de 7 metros que empleaba no uno, sino 3 arcos para conseguir una mayor potencia. Era un arma de asalto que requería de un grupo de hombres para armarla. Este es el arma de más largo alcance. El modelo original sería 2 veces más grande que este. Era un arma principalmente de defensa, pero también se usaba para atacar. Los 3 arcos le proporcionaban una gran potencia. Se necesitarían 10 soldados o más para girar el eje y tensar la cuerda para disparar. ¿Pero qué tipo de fuerza podía desatar este monstruo? Las flechas de la ballesta eran enormes. Estaban hechas de hierro y podían alcanzar más de 1,5 kilómetros. Estos misiles de 3 metros con punta de metal habrían impactado contra cualquier objeto a su paso. Pero a pesar de su gigantesco tamaño, la ballesta de asedio era un arma versátil y móvil. Iba montada sobre un pivote y un eje, lo que permitía dirigirla con rapidez y precisión. Cuando el arma tenía el objetivo a la vista, liberaría la potencia necesaria para lanzar el misil, golpeando el gatillo con un martillo. La capacidad de amenazar una ciudad con una única arma provocó la necesidad urgente de desarrollar defensas y contramedidas dentro de los muros de las ciudades chinas. Y mientras los defensores construían a lo alto y a lo ancho, los atacantes decidieron centrarse en la fuerza. Quizá el arma de asedio más efectiva de la antigua China fue el fundíbulo. Actuando como un francotirador, podía lanzar un proyectil con una gran precisión a cualquier zona de las murallas de la ciudad o sus habitantes. Las catapultas occidentales de la época funcionaban tirando de un enorme contrapeso, cargando el proyectil y liberándolo después.
El fundíbulo era diferente. No había contrapeso. En vez de eso, un grupo de 10 hombres tiraban del extremo de la palanca, lanzando el proyectil de 60 kilos a 400 metros de distancia. Eso significaba que el fundíbulo era un arma ligera, móvil y de múltiples usos, y se podía desplegar en cualquier punto del asedio o incluso en plena batalla. Pero hay más. Las catapultas occidentales necesitaban un armazón sólido para soportar su enorme peso. El fundíbulo se sujetaba a unos postes. Esto proporcionaba otra ventaja. La ventaja del fundíbulo era la movilidad y la flexibilidad que proporcionaba en contraste con máquinas de asedio más grandes y estáticas. Podía montarse encima de una torre o sobre las murallas de una ciudad y tener un amplio margen de maniobra. En el campo de batalla podía ser llevado rápidamente a otro lugar donde se requiriera un fuego masivo. En textos antiguos encontramos relatos de fundíbulos que formaban parte de baterías de miles de catapultas que podían provocar la devastación de una ciudad en cuestión de horas. Pero el objetivo de un asedio no siempre era destruir la ciudad del enemigo. A menudo era invadir la ciudad mediante la infantería. En los textos encontramos pruebas de máquinas de asalto conocidas como puentes nube. Su nombre podría sonar pacífico, pero su propósito no lo era. Esta maqueta a escala incorpora una escalera extensible. Los antiguos chinos inventaron esta máquina de asedio y le pusieron el nombre de puente nube. Tiene ruedas y se podía empujar para acercarla a las murallas. Los soldados se podían ocultar en el interior de la máquina hasta llegar a su objetivo. Colocando la escalera, superaban las murallas de la ciudad. Podemos imaginarnos cientos de puentes nube empujados en plena batalla y cientos o miles de soldados subiendo las escaleras. Los puentes nube fueron muy importantes en las guerras antiguas. Algunos de los puentes nube eran enormes, teniendo que ser tirados por equipos de bueyes. El objetivo de este tipo de máquina era llevar las tropas a la ciudad. Era importante que adecuaran su tamaño al aumento de altura de las murallas de la ciudad. Pero ningún arma de guerra es invencible. La manera normal de vencer esta máquina de asedio era incendiarla, claro está. Se podía hacer lanzando material en llamas y en un periodo posterior usando aceite hirviendo o lanzallamas. La defensa más lógica era cubrir la máquina con pellejo sin curtir, muy poco combustible, y mantenerlos húmedos. De esa manera, la gente del interior podría armarse con tiempo dentro de una máquina totalmente ignífuga. Si los atacantes echaban abajo las murallas de la ciudad, les esperaría una letal defensa. El equivalente antiguo a la alambrada. Esta máquina recibe el nombre de carro de cuchillos Sanyan. Es un carro de 2 ruedas equipado con cuchillos. Su principal función era bloquear y defender las calles si las puertas de la ciudad no lograban sostener el ataque. El carro de cuchillos era tan efectivo como una alambrada, con una mejora. Era móvil y podía desplegarse donde se necesitara. Y como la alambrada, encajaba en cualquier espacio. En las guerras antiguas, se construían los carros según el tamaño de las puertas o la anchura de las calles, mucho mayores que este que tenemos aquí. Pero no todo el armamento pesado militar se usó en conflictos urbanos. A primera vista podría parecer que fue diseñado para escalar las murallas de la ciudad, pero esta máquina tenía un propósito aún más fascinante. Esta es una máquina militar creada en la antigua China con el nombre de carro nido. Es una especie de casita que puede ser elevada para reconocer el terreno. En muchas zonas de China la tierra es muy llana, lo que hace difícil ver al enemigo en la distancia. Con este objeto podemos ver la situación del enemigo desde cierta altura.
Los satélites militares cumplen el papel táctico del carro nido en la guerra moderna. Sin embargo, hay armas antiguas desarrolladas hace casi un milenio cuya tecnología básica ha cambiado poco con respecto a la usada por nuestros ejércitos modernos. Los chinos crearon la mayor revolución tecnológica que haya visto nunca el mundo: la pistola. El alcance e ingenio de las armas chinas es increíble. Pero no fue hasta la invención de la pólvora cuando el armamento militar chino entró en la era moderna y los ejércitos chinos empezaron a usar un arma reconocible para el soldado de hoy. En el siglo X, las principales armas eran lanzallamas, tubos de bambú con pólvora mezclada con fragmentos de hierro, trozos de cerámica y cosas así. Armas para lanzar fuego. Se avanzaba hacia el enemigo y las armas escupían fuego y fragmentos de cerámica envenenada. Al mismo tiempo, se desarrollaban nuevas composiciones de pólvora que producían mucha más fuerza explosiva y menos llamas. Cuando se combinaron con el principio del proyectil que salía del cañón, el resultado fue el desarrollo de la pistola. En el Museo Militar Nacional de Pekín hay un arma sorprendente: la primera pistola del mundo. Hecha en el periodo Xi-Sheng en 1351, esta extraordinaria arma muestra características de un arma de fuego moderna, incluyendo la boca visible y la recámara. La invención de las armas de pólvora revolucionó la guerra china, pero hizo algo más. En 40 años, la misma tecnología se había extendido desde China al oeste de Europa. El uso de la pistola como arma revolucionó la guerra a nivel mundial. Este es un ejemplo de una pistola china. Probablemente del siglo XVI o XVII. Es una construcción de hierro forjado con refuerzos alrededor del cañón. Este tipo de pistola aparece hace mucho tiempo en China. En el centro, donde está la recámara, hay una zona más ancha para reforzar el cañón en el momento de la explosión, cuando se libera la primera carga. Aquí estaría la recámara. Se colocaría una mecha en el agujero. Cuando se encendiera, llevaría la llama a la recámara del arma. En el interior, la pólvora explotaría de forma violenta. La fuerza de la explosión obligaría a lanzar el proyectil por el largo tubo hacia el objetivo. La bala sale de la pistola con una gran fuerza. El mismo principio usado en las primitivas pistolas de la China medieval se puede aplicar a armas más grandes, incluyendo un cañón lo bastante grande como para abatir murallas de ciudades. Este es el tubo de metal con pólvora más antiguo del mundo. Se hizo en el año 1332 y es el antepasado de los cañones modernos. Los calibres y longitud de los tubos se han ido agrandando con el desarrollo del cañón. Eso significa que puede soportar balas más pesadas y mayores trayectorias, y que el daño que puede infligir el cañón es cada vez mayor. Pero la devastación provocada por una explosión se puede usar como forma de ataque en sí misma: la bomba. En los textos antiguos hay pruebas de que los chinos inventaron dispositivos con mecanismos disparadores hace casi 1000 años. Un nuevo descubrimiento nos está obligando a reescribir los libros de historia. Hubo una antigua arma china idéntica tácticamente a un dispositivo usado en los campos de batalla de Vietnam. ¿Pudieron inventar los chinos las minas terrestres? Todos creemos que las minas terrestres son una innovación del siglo XX, pero en China se usaba algo similar en el siglo XIII, y en el XV se convirtió en un sofisticado aparato que se activaba con la presión de un pie humano. El peso activaría una clavija que liberaría un peso subterráneo que haría estallar un detonador. Y una pieza grande de bambú llena de pólvora explotaría bajo los pies del soldado enemigo.
Lanzaría fragmentos de bambú y metralla hacia arriba, a los pies del enemigo, inmovilizándole. Pero armas como el revólver y las minas terrestres solo fueron posibles porque los chinos tenían una larga tradición creando armas de guerra tecnológicamente avanzadas. Más de 1500 años antes de las minas terrestres y las pistolas, los metalúrgicos chinos ya producían devastadoras armas de ataque. Una de ellas fue la ballesta. La ballesta es responsable de numerosas victorias en la historia china. Y hubo millones repartidas entre las tropas de infantería. Como estaban hechas de madera, las ballestas que han sobrevivido son objetos muy valiosos. Este es un ejemplo de una de las primeras ballestas chinas. La empuñadura está hecha de madera, cubierta de laca y delicadamente decorada. El gatillo es el corazón de la ballesta china. Es un dispositivo extremadamente ingenioso. El gatillo está hecho de unos componentes que se interconectan, que deben encajar y funcionar juntos con una gran precisión. Para hacerlos se requería de un gran nivel de pericia en la técnica del vaciado. La tecnología es comparable con la usada 1,5 milenios después. Fueron inventadas en el siglo IV a.C. La ballesta fue un importante avance tecnológico sobre el arco, usado durante miles de años por civilizaciones de todo el mundo. Pero, ¿por qué es este diseño más efectivo que el arco? El arco ordinario está formado por un arco de madera y una cuerda. Se tensa a mano y al final el arquero se cansa de usarlo. Y resulta difícil apuntar con él. Pero la ballesta china está montada en un armazón y la cuerda se tensa y se sitúa en posición con un seguro acoplado a un disparador. El disparador es el antepasado del gatillo de un rifle moderno. El disparador permitiría que el arco estuviera armado durante largos periodos de tiempo sin cansar al arquero, facilitando así la puntería. Eso daría a la ballesta una importante ventaja táctica sobre otros arcos. La ventaja más importante de la ballesta es que los soldados podían usarla en emboscadas. Cuando fueran descubiertos y apuntaran al enemigo, solo tendrían que liberar el disparador. Y la flecha salía disparada con una gran potencia. Solo requiere la fuerza de soltar el disparador con un dedo. Y esa pequeña fuerza se transformaría en una gran potencia. Y cuando fuera liberada, la flecha, de 1 kilo de peso, volaría 300 metros hacia el enemigo, atravesando la carne y los huesos. La tecnología de la ballesta y la habilidad para crear estas elegantes armas de asalto no se ha perdido con el paso de los siglos. Jiang Fuxi proviene de una familia de fabricantes de ballestas que data de hace 2500 años. Sigue haciéndolas según el diseño original, usando solo las herramientas y materiales disponibles antiguamente. No sé cuántas generaciones de mi familia llevan haciendo ballestas. Mis antepasados ya las hacían. Esta es igual que una ballesta encontrada en una tumba Han. Es una ballesta Han Nu. En chino significa con ira. Su historia data de hace 2500 años. Esta réplica se hizo según unos dibujos antiguos. El disparador de esta ballesta está hecho de bronce y es exactamente igual al original. Se han usado muchas herramientas modernas como tornos o fresadoras, pero nuestros antepasados pudieron hacer estos delicados disparadores hace miles de años sin herramientas modernas. A través del proceso de crear estas preciosas réplicas, Jiang Fuxi ha descubierto un beneficio táctico en la ballesta. Las tiras de cuero unidas a la cuña sirven para sujetar el arco. El arco se puede desarmar para transportarlo cómodamente en marchas militares y volverlo a montar después en el campo de batalla. ¿Pero qué potencia podía llegar a tener una ballesta? ¿Y cuál sería su mayor alcance? Según textos antiguos, la ballesta más potente podía desarrollar una fuerza de más de 130 kilos. Era la llamada ballesta cargada con los pies. Podía alcanzar 500 metros.
Era un arma mortal. Este arma devastadoramente letal podía disparar flechas de 50 centímetros, con una fuerza equivalente a ser golpeado en el pecho con una bala moderna de calibre 357. Pero el ejército chino no dejaba de desarrollar y reciclar sus arsenales. En el año 200 después de Cristo, habían llevado la ballesta a un nuevo nivel. Siglos antes de la pistola, mientras el resto del mundo aún confiaba en el arco, los chinos desarrollaron la primera arma repetidora del mundo, la ballesta repetidora. La metralleta del mundo antiguo. Aquí encima tenemos un cargador que contiene las flechas que se van insertando aquí. Sujetando esta palanca se eleva la recámara. La cuerda se va metiendo en la muesca para que pueda ir hacia atrás. También sostiene una pequeña clavija, para que cuando el cargador esté en su sitio, al apretar la clavija se dispare lanzando el proyectil al enemigo. Cuanto más deprisa se haga, más rápido se dispara. 100 hombres en cada compañía y 10 compañías en cada regimiento, cada una con 1000 ballestas, significarían 6 o 7000 flechas cruzando el campo de batalla en un instante, hiriendo a todos a su paso. Increíblemente, esta máquina de matar no volvió a verse hasta la Primera Guerra Mundial, más de 1500 años después. La belleza de esta arma es su sencillez. No hay que ser un soldado experimentado para usarla. Tiene un ritmo de disparo cómodo para cualquier persona, sin la dificultad de tener que aprender a manejarla. En aquella época era común que los emperadores chinos tuvieran ejércitos contratados. Eso significaba que los agricultores eran llamados a fila para defender el reino. La ballesta repetidora era el arma ideal para un soldado sin experiencia. Miles de ellas disparadas a la vez en la batalla harían retroceder a cualquier atacante. Disparando a un ritmo de una flecha por segundo, la ballesta repetidora tenía un diseño único. Una innovación que precedió a las armas automáticas del siglo XX en más de 15 siglos. Aunque un único disparo de la ballesta repetidora no causaría un gran impacto, el efecto de miles al mismo tiempo sería devastador. Especialmente si consideramos que las puntas podrían ir envenenadas. Un simple arañazo acabaría con la vida de un soldado enemigo. Pero cuando descubrieron la energía química de la pólvora fue cuando los chinos llevaron el lanzamiento de misiles a la era moderna. En el siglo XI después de Cristo, los chinos empezaron a lanzar misiles de una manera perfectamente reconocible para cualquier ingeniero militar moderno. En el cohete de pólvora. La pólvora se usó por primera vez en China para objetivos militares, en el año 1000 después de Cristo. Su uso inicial en la guerra consistió en mechas para lanzallamas. Pero el alcance del lanzallamas estaba limitado a la distancia que la máquina podía arrojar el fluido inflamable. Sin embargo, los chinos ya usaban el poder explosivo de la pólvora en los fuegos artificiales como diversión. También tenían cientos de años de experiencia lanzando proyectiles al enemigo. Era cuestión de tiempo que descubrieran la combinación de las dos artes. El descubrimiento de unos arqueólogos en la costa de Japón ha revelado pruebas de lo que se cree que fueron los primeros proyectiles impulsados por pólvora. Los investigadores descubrieron algo sorprendente. 2 bombas intactas y restos de otras 4 encastradas en un proyectil de cerámica. Cuando los científicos pasaron por rayos X 2 de las bombas intactas, descubrieron que una estaba llena de pólvora y la otra contenía, además, una docena de fragmentos de metralla de hierro. Se dieron cuenta de lo que tenían delante. Un artefacto medio bomba, medio granada. Sabemos que los antiguos ejércitos chinos disponían de multitud de piezas de artillería. Desde enormes ballestas, pistolas y cañones, a devastadores lanzallamas, todas usadas hace casi 1000 años.
Pero ahora por primera vez, nuevos descubrimientos nos hacen preguntarnos lo increíble. ¿Pudieron los chinos haber usado misiles propulsados por cohetes en una época en la que el resto del mundo lanzaba piedras en catapultas? En sus primeros años la pólvora se usó principalmente como entretenimiento. Diseñaron espectaculares fuegos de artificio, casi los mismos que usamos hoy en nuestras celebraciones. ¿Pero podría esta pericia ser usada en batalla? ¿Pudieron los chinos adaptar esta tecnología y crear armas de guerra autopropulsadas? Con la dinastía Song, en el siglo XIII, se seguía usando como diversión para fuegos artificiales. Pero poco después empezó a tener un uso militar, mucho antes del uso de cohetes en cualquier otra parte del mundo. Las primeras aplicaciones de la tecnología del cohete para uso militar fueron muy básicas. Implicaban acoplar un cohete de pólvora a una flecha para propulsarla. Existen pruebas de ensayos en los que los cohetes iban acoplados a creaciones aerodinámicas con forma de ave. Pero los grandes avances estaban a la vuelta de la esquina. Con la dinastía Ming, desde mediados del siglo XIV, empezaron a usarse cohetes en la guerra china. Eran pequeños artefactos con puntas de flecha en el extremo de una vara propulsada por un cohete. No tenían cabezas explosivas, por lo que eran más útiles cuando se disparaban en masa. Como los lanzacohetes múltiples modernos, los chinos provocaban la devastación en el campo de batalla. Y eso no era todo. Hubo un invento que llevó la tecnología del cohete al límite. Una pieza militar no muy diferente a los cohetes que usan las Fuerzas Armadas modernas. El misil balístico. Inventado a principios del siglo XIV, incluso su nombre estaba diseñado para infundir miedo a las tropas enemigas. Esta es un arma antigua llamada dragón de fuego surgido del agua. Se usó en batallas navales. Generaba una larga cola de fuego, semejante a la de un dragón. En China hay muchos tipos de bambú, por lo que es fácil encontrar los materiales con los que hacer el cuerpo del arma. ¿Pero cómo funcionaba? Tiene unos cartuchos de fuegos artificiales acoplados a la parte exterior, que actúan como una pequeña petaca cuando se encienden. En ese momento sale volando. La boca de la parte delantera está cargada con pólvora que explota en el barco enemigo. Pero había más. El cohete era construido en dos fases. Durante el vuelo, la primera fase se quemaba, pero se iniciaba la segunda fase. Eso obligaba al dragón a volar más y a alcanzar el barco enemigo, explotando al impactar con él. Incluso si el enemigo estaba fuera de su alcance, el dragón de fuego estaba preparado para cualquier imprevisto. Había una recámara con 3 flechas cargadas en el interior de la boca del misil. Cientos de dragones volantes, surcando el aire hacia una flota enemiga, habrían causado el pánico y la devastación. Este dragón de fuego debió concebirse como un primitivo misil de crucero. Se usaría principalmente contra flotas enemigas en batallas navales, en los grandes ríos de China. Su principal impacto habría sido psicológico. Un gran dragón, pintado y tallado en el frente, habría tenido mucho más impacto que la ducha de flechas que descargaría. Sin embargo, es una pieza de tecnología muy sofisticada para esa época. Es increíble pensar que la maquinaria de guerra china creara armas cuyos principios y tácticas seguimos usando hoy en día. Los primeros técnicos militares chinos que usaron la pólvora para propulsar un cohete tienen tanto mérito como el equipo que puso al hombre en la luna. Hace miles de años crearon armas reconocibles para el soldado moderno. ¿Cuántos viejos inventos quedan por descubrir? Descubrimientos que pondrán patas arriba todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. ¿Tendremos que reescribir los libros de historia?